Alejandro Toledo, procesado por el caso denominado Lavajato, ¿no? Se acusa a Toledo Manrique de haber recibido cerca de 31 millones de dólares por parte de la empresa brasilera Odebrecht, en un proceso en realidad que se ha extendido por varios años. ¿Qué tal, doctora Carrión? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por este espacio. Bueno, cuéntenos cuáles son las novedades en este caso respecto a la situación legal del señor Alejandro Toledo. ¿Cuánto tiempo demandaría que el exmandatario esté nuevamente en el Perú? Como es conocido ya, el día de ayer, el Parlamento emitió el reporte de entrega, que es que se denomina el documento por la cual el gobierno americano ya decide no conceder la extradición para que el señor Toledo sea entregado al Perú. Luego de esta orden de entrega, hay algunos trámites, digamos, que tienen que ser coordinados entre la Autoridad Central de Perú, que está a cargo de la Fiscalía, y las autoridades americanas. Y aquí hay que hacer alguna anotación, ¿no? Porque lo que nos han explicado es que no tenemos plazos establecidos para poder dar un exacto, ¿no? de cuándo y el señor Toledo acá, pero sí nos han explicado cuáles son los pasos que se van a seguir luego de la emisión de esta orden de entrega. Cierto es que la defensa de Toledo y el gobierno americano anunciaron que el día de hoy iban a presentar algunos escritos, unos recursos ante el Poder Judicial, ante la Corte Americana. El señor Toledo, la defensa de Toledo, va a presentar un escrito pidiendo la suspensión de la extradición, ¿no? Porque como parte, digamos, de una última maniobra cumplitoria que era respecto a esta última decisión de las autoridades americanas, estimamos que no va a ser aceptado o podría ser rechazado por la Corte Americana, porque finalmente ese ha sido digamos, los últimos pronunciamientos de la Corte respecto al pedido de no rechazarlo, porque básicamente busca este proceso. Y a la vez el gobierno americano, a través del Departamento de Justicia, presentará el día de hoy un pedido de revocatoria de la fianza del señor Toledo. Recordemos que el señor Toledo estuvo originalmente detenido y apresado en un centro penitenciario en Estados Unidos. Cambió esa situación por el COVID y por otras consideraciones. Tiene detención domiciliaria con un dispositivo, un billete electrónico colocado, pero lo que haría el gobierno americano es pedir el cambio de esa situación para que una detención domiciliaria pase a una detención efectiva, así poder aprenderlo y entregarlo a las autoridades peruanas a través del US Marshal, que es el servicio de policía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este órgano de justicia del servicio de policía finalmente coordinaría con la Autoridad Central Peruana del Ministerio Público para ser entregado el señor Toledo a las autoridades peruanas. Ahora, tanto Alejandro Toledo como el expresidente Alan García, como el señor Ollanta y su esposa, como el señor Pedro Pablo Kuczynski, lamentablemente han estado inmersos, en algunos casos están inmersos en investigaciones por parte del Ministerio Público ligadas precisamente a este gran caso de corrupción llamado Lavajato, ¿no? Entre las empresas brasileñas involucradas también en toda esta situación se encuentra Odebrecht, obviamente, pero todos o la mayoría de especialistas coincidían en que el caso del señor Alejandro Toledo era uno de los más sólidos, debido a que prácticamente se establecía por parte del Ministerio Público, digamos, este círculo, ¿no?, entre la recepción del dinero, estos 31 millones de dólares, y luego la conversión al mercado legal, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que se configuraría como el delito de lavado de activos, con la compra de una serie de bienes, que vendría a ser el caso de Coteva. ¿Nos podría explicar usted exactamente, para tener algunos detalles o alcances y refrescar la memoria de nuestros amigos televidentes, respecto a estos casos que involucran a Toledo Manrique, por favor? Sí, claro. El proceso de extradición, ¿no?, respecto al cual el Departamento de Estado emitió orden el día de ayer, es el proceso de extradición que corresponde a la investigación penal sobre el proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3. Recordemos que la Fiscalía comenzó este caso investigando sobornos que habría recibido el señor Alejandro Toledo y a él con ocasión a la entrega o al favorecimiento que se había hecho para la empresa Odebrecht para hacerse esta obra carretera oceánica
el caso 2 y 3, ¿no? Intercénica Sur. Se detectó, hay información por parte de la empresa corruptora, Odebrecht, que realmente confesó, digamos, estos hechos, ¿no? El pacto con Toledo, recordemos el episodio en Río de Janeiro, ¿no? En este hotel, en el mar, se reunieron para hacer este pacto, acordar o concertar esta idea de favorecer a la empresa con la concesión de esta obra. La información fue entregada por Odebrecht, no solamente los dichos, sino también la documentación que acreditaba los pagos que Odebrecht, a través de sus operaciones entregó, ¿no? Al intermediario del señor Toledo, que es el señor José Maima. Entonces, esa primera parte de la historia estaba más o menos, entregada y solvente respecto a el dinero que habría sido como parte del soborno. Luego, el señor José Maima, recordemos que es colaborador de la justicia peruana, confesó que efectivamente sus cuentas, sus empresas fueron utilizadas para recibir este dinero producto del soborno y para ser ocultado a través de un esquema complejo, digamos, de transferencias, y finalmente terminaron, ¿no? Terminaron siendo entregados a favor del señor Toledo para la compra de los bienes que nosotros conocemos aquí en nuestro país. Entonces, tenemos la historia, con la evidencia, ¿no? Quien entregó el dinero para el soborno, tenemos la historia de quién, evidencia de quién ayudó a ocultar este dinero y cómo finalmente fue canalizado para Perú. Toda esa documentación forma parte de la carpeta fiscal y Fiscalía ha podido acusar, ya en este caso hay una acusación sólida respecto al señor Toledo y todos los involucrados, que son aproximadamente 30 personas. Hay una acusación ya penal contra el señor Toledo por los delitos de colusión, por el pacto colusorio y la concertación, y los delitos de lavado por toda esta ruta de dinero que tuvo el dinero entregado por Odebrecht hasta llegar finalmente a nuestro país. Y por el cual, hechos por el cual la Fiscalía está solicitando más de 20 años de privativa de libertad con relación al señor Toledo. Ahora, esta acusación del Ministerio Público sobre los temas que usted nos ha mencionado, ¿están en etapa de acusación, de control de acusación, o ya están simplemente para el paso del juicio oral como tal y se está a la espera del señor Toledo extraditado de Norteamérica? Están en la etapa de control de acusación, la media que le llamamos. Estamos pendientes que el Poder Judicial pueda llamar a audiencia para poder hacer el control de acusación, que no tome mucho tiempo, luego de la cual ya el Poder Judicial puede emitir el auto de enjuiciamiento, ¿no? Que ya pasa al siguiente institucional, etapa en la cual nosotros estimamos que el señor Toledo está acá, país, ¿no? Sin duda. Ahora, muchos se han preguntado a raíz de lo que se dio a conocer y la decisión del gobierno norteamericano sobre la extradición de Toledo, que por qué se demoró mucho este procedimiento, teniendo en cuenta que Toledo, prácticamente se fugó del Perú, luego fue detenido, luego tuvo un arresto domiciliario. Y en fin, o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué demoró tanto? O digamos que un proceso de extradición con todo lo que esto significa demora esta cantidad, ¿no? De años. Son 6 años aproximadamente. 6 años desde que inició la investigación, ¿no? Contra pero 4 años desde que Perú presentó el pedido de extradición a no fue en el año 2019 que finalmente Perú, a través del Centro de Cuadernillo de Extradición, al Departamento de Justicia del gobierno americano, ¿no? Ahí comienza la evaluación de Estados Unidos para presentar el caso ante el Poder Judicial. Entonces, sí, son 4 años más o menos que viene demorando este proceso, es un tiempo largo, sin duda, pero los procesos de extradición no son procesos fáciles, no son procesos, digamos, rápidos, son procesos complejos, porque además lo que tiene que hacer o lo que se tiene que evaluar en un proceso de extradición es que las conductas penales legalmente reguladas en un país, de alguna manera también estén contenidas o estén contempladas en el país que recibe el pedido de la extradición.
Eso es todo un análisis que, bueno, toma tiempo, pero además, respetando todos los canales procesales, todos los procedimientos que la norma americana tiene para estos trámites, eso definitivamente ha hecho que sea Todos largo, estos pero años, en además realidad, ¿no? son, además son dos momentos, ¿no? Primero hay una evaluación judicial que terminó en septiembre del año 2021, cuando el juez Hickson emitió el fallo de certificación de la extradición, es decir, cuando el juez Hickson dijo, aquí se presentan los presupuestos y los requisitos para que esta extradición proceda, ¿no? Eso fue en septiembre del año 2021. Desde ese momento podía comenzar la evaluación política, si se quiere, por parte del Departamento de Estado, ¿no? Para que finalmente se concediera la extradición. Entonces, son dos grandes evaluaciones, digamos, que se hace respecto al proceso de extradición en Estados Unidos, porque así está diseñado, digamos, el proceso de extradición en ese país. Y recordemos que, a diferencia de otros países, por ejemplo, España o de repente otro país, en Estados Unidos, quien representa el interés del Estado peruano es el mismo gobierno americano a través del Departamento de Justicia y la Fiscalía, que es quien presenta este pedido al Poder Judicial. Vale la pena notar también, Jorge, que además el señor Toledo ha tenido una actitud bastante dilatoria en el proceso de extradición, ¿no? Siempre ha pedido cambios de calendarios procesales, ha retrasado la diligencia, las Claro, audiencias. era un poco lo que le estaba también consultando, doctora, hace un instante, ¿no? Usted mencionaba el tema de, por ejemplo, algunas características del proceso de extradición, como por ejemplo digamos, la similitud o coincidencia o concordancia de delitos del país que solicita la extradición y del país donde se encuentra la persona que es buscada o es candidato a una extradición. Pero sobre todo Toledo ha tenido una serie de recursos presentados a lo largo de todo este tiempo, que es precisamente un poco lo que usted señala, ¿no? Probablemente en afán de una actitud dilatoria, ¿no? Y en la mayoría de los casos ha sufrido varios reveses. ¿Este recurso último que ha presentado, considera usted que también podría ir por ese mismo camino por parte de la justicia norteamericana? Yo estimo que sí, porque todos los últimos recursos que ha presentado el señor Alejandro Toledo con relación a este proceso de extradición han sido rechazados por la Corte. Es decir, el proceso de habeas corpus, que lo comentaba hace un momento, ha sido rechazado en segunda instancia, en primera instancia, perdón, en segunda instancia lo veremos el 6 de marzo, pero estimamos que también va a ser rechazado. En el interior, el señor Toledo intentó otro camino, que es como una especie de medida cautelar para suspender la ejecución de la extradición. No lo logró, fue rechazado en primera y segunda instancia ya. Entonces, todas las últimas decisiones respecto a los recursos que ha presentado el señor Toledo vienen siendo rechazados por la Corte Americana, porque creo que ya hay un camino bastante claro y contundente por parte del gobierno americano respecto a la decisión de entregar al señor Alejandro Toledo a las autoridades peruanas. ¿Y cuál es la situación actual de la señora Elian Carp, la esposa de Alejandro Toledo, dentro de este caso y este proceso también que se está siguiendo? Ella está procesada por el caso Ecoteva, no está procesada por el proyecto Interoceánica, que es por el cual el señor Toledo va a venir a nuestro país, pero ella tiene una investigación respecto al proyecto o al caso Ecoteva. También hay un pedido de extradición respecto a la señora Elian Carp por este proceso Ecoteva. Ya fue presentado este cuaderno de extradición al gobierno americano. Conocemos que el Departamento de Justicia está evaluando este pedido de extradición y para ser presentado al Poder Judicial, ¿no? O sea, ese es el estatus en el que está el cuaderno de extradición del señor Alejandro Toledo. Perdón, de la señora Elian Carp. Elian Carp, perfecto. Usted es procuradora ad hoc para el caso Lavajato, lo hemos anunciado al inicio de nuestra conversación. Nos gustaría saber si nos puede dar algunos alcances adicionales sobre otros casos y cómo van avanzando, o por lo menos cuáles son los casos más avanzados, porque hace un momento hacíamos un pequeño recordaris de todos los personajes políticos expresidentes, lamentablemente, que se vieron involucrados en todo este entramado de corrupción denominado Lavajato. No solamente expresidentes, también algunos personajes o líderes de agrupaciones políticas, el caso, por ejemplo, de la señora Keiko Fujimori, entre otros. En todo caso, ¿cuál de estos procesos está avanzado? ¿Cuál es la evaluación que hace la Procuraduría ad hoc del caso Lavajato en ese sentido? Son varios, ya hay 12 acusaciones que hay por parte del equipo especial de fiscales respecto a casos vinculados a Lavajato.
La interoceánica, este proyecto que estamos conversando, es uno de ellos, pero por ejemplo, el Metro de Lima es otro caso importante que también ha sido ya acusado y que ha iniciado juicio oral casualmente ahora en enero. Está acusado, otro caso vinculado a la carretera interoceánica también, hay otro tramo que también está siendo En el caso, por ejemplo, del Metro de Lima, ¿qué personajes, si nos podría decir, están por lo menos procesados en este momento, incluidos en este caso? Como para el funcionario público de más alto perfil ahí en el caso Metro de Lima que ha sido acusado es el señor Víctor Cuba, ¿no? El ex viceministro Cuba, de Comunicaciones durante el gobierno del señor Alan García, ¿cierto? Jorge Cuba, ¿no? Jorge Cuba, que fue viceministro efectivamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y que Jorge Cuba Hidalgo fue el intermediario, digamos, en este proyecto Metro de Lima para recibir el dinero por parte de la empresa Odebrecht para que puedan obtener la concesión del tramo 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima, ¿no? Entonces él es el funcionario público que ha sido acusado y que ya ha sido está siendo sometido a juicio oral, pero los miembros de los comités de adjudicación también vienen siendo investigados en este caso o están siendo juzgados en este caso, más algunas personas particulares vinculadas a estos funcionarios públicos. Claro. ¿No? Usted menciona que el señor Cubas está procesado, involucrado en este caso en calidad de intermediario. No. El señor Cuba Hidalgo es el funcionario público que está siendo acusado, ¿no?, de haber pactado y recibido el dinero, el soborno, para otorgar la buena pro a favor del empresa Odebrecht, ¿no? Ah, ok. O sea que él era el destinatario final de este dinero, según lo que la tesis, sí, digamos. En los hechos es el que recibió el dinero, ¿no? Son las cuentas de las empresas que él creó a través de sus intermediarios allegados a esta persona, a través de las cuales hicieron los depósitos de dinero, ¿no? Y por último, doctora Carrión, gracias por su tiempo y sus explicaciones. ¿Cuál es la situación de la colaboración de la justicia brasilera en el caso de Lava Jato, ¿no? Hace algunos meses había cierta preocupación respecto a una situación que se había presentado, no sé si fue con la Procuraduría o lo que vendría a ser la Procuraduría brasilera, o en todo caso el Ministerio Público brasilero, sobre los testimonios de algunos funcionarios de la empresa Odebrecht. ¿Esto ha sido saneado, digamos? Sí, bueno, hubo un pedido de suspensión de cooperación, ¿no? Como sabemos, en diciembre del año pasado, eso fue superado, digamos, por los actores, ¿no? La empresa finalmente firmó un acta de entendimiento con la Fiscalía Peruana, en la Procuraduría también participó. A la fecha hay, digamos, programadas diligencias de ex ejecutivos de la empresa Odebrecht, ¿no?, desde Brasil, que se van a llevar a cabo o se vienen llevando a cabo, dependiendo cómo la Fiscalía las programa de manera virtual o de manera presencial, se vienen llevando a cabo estas diligencias. Así que nosotros estimamos que esta cooperación, digamos, internacional, que siempre ha surtido efecto y siempre ha habido entre la Fiscalía brasilera y el Ministerio Público peruano, finalmente continúe, ¿no? ¿Estos nuevos testimonios incluyen a Jorge Barata y a Marcelo Odebrecht? No, los incluyen para el caso del señor Ollantumala, que no es un caso que lleve esta Procuraduría, lo lleva la Procuraduría Laborativo, pero tengo conocimiento que ellos dos han sido citados en el juicio oral del señor Ollantumala. Tienen una programación, si no me equivoco, en marzo, para que se reciba la declaración de estas dos personas, y entiendo que se están haciendo las coordinaciones para que finalmente se produzca el testimonio de ellos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctora, por esta conversación que ha sostenido con nosotros. Muy amable, se lo agradezco. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, ha conversado con TV Perú Noticias. Son las 3 de la tarde con 44 minutos. Vamos a